de el Evangelio según el apóstol Juan. Tenemos que decir que hay 4 evangelios, ya se mencionó, y los 3 primeros se le llaman los evangelios sinópticos, que significa ver juntos, y presentan al Señor Jesús de diferentes puntos de vista en diferentes formas. Por ejemplo, Mateo presenta al Señor Jesús cual rey, el rey que vino al mundo para gobernar no literalmente en un trono allí en Jerusalén, sino más bien para gobernar en el corazón de todos aquellos que creen en Él, aquellos que pasamos a ser los súbditos de este reino. Así, cual rey, el Evangelio de Mateo tiene una genealogía, y esa genealogía llega hasta el rey David para mostrar el linaje real por el cual vino el Señor Jesucristo. Marcos presenta al Señor cual el siervo de Dios, y por eso vemos en el Evangelio según Marcos al Señor Jesús inmediatamente trabajando. Le vemos obrando, le vemos sanando enfermos, haciendo milagros. Marcos se preocupa más de las actividades del Señor que de los mismos discursos. Y como le presenta como siervo, obviamente sería inapropiado que un siervo, un esclavo, tuviese una genealogía. Así por eso en el Evangelio según Marcos no hay genealogía. A nadie le interesa, a nadie le importa la ascendencia o descendencia de un esclavo. En el evangelista Lucas presenta al Señor Jesús cual el hombre perfecto. Y cual el hombre perfecto, ahí también hay una genealogía. Y esta genealogía llega, por supuesto, hasta Adán, para mostrar que el Señor Jesús es el postrer Adán, el que viene a restaurar las cosas que el primer Adán, por su desobediencia, por su pecado, llevó al caos, como lo que vemos que ocurre hasta hoy en el mundo. Porque tal como leemos en la palabra de Dios que por un pecado entró la muerte en el mundo a través de Adán, y por este pecado y por Adán vino la muerte a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así, ahí tenemos también genealogía. Pero Juan, el apóstol Juan, él presenta al Señor Jesús como el Dios hombre, el Dios que vino a este mundo, como ya hemos escuchado, y tomó cuerpo humano, hecho semejante a los hombres, pero sin pecado, para de esta manera cumplir la labor que él venía a realizar de parte de Dios a esta tierra. Y el Señor Jesús, cual Dios, por supuesto, aquí en Juan sería inapropiado una genealogía, ya que Dios no tiene principio y tampoco tiene fin. Él es eterno, es el Dios eterno. Así por eso leemos en el versículo 1, en el principio. Y cuando nosotros pensamos en el principio, podemos elevar nuestra mente, nuestra memoria a lo más antiguo que pudiéramos nosotros pensar, y nos vamos a encontrar con que allí estaba presente el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así, tal como hemos estado leyendo, ¿cierto? El Señor Jesús, Él vino, y Él vino a dar vida porque Él es la fuente de la vida, Él es el creador de todas las cosas, y también, dice, la luz en las tinieblas resplandece, Él es la luz de los hombres, y esta luz tiene que ver con la oscuridad moral que hay en el mundo a raíz del pecado. Así, en relación con eso tiene que ver la luz,
porque el hombre desde el momento que cayó en pecado, que quedó destituido de la gloria de Dios, ha vivido en la oscuridad, ha vivido en las tinieblas. Y el Señor vino para iluminar al ser humano, para que el ser humano vea la luz y acuda a Él, que Él puede restaurarle, Él puede llevarle nuevamente a una relación con el Dios eterno. Queridos amigos, es importante tener claros los conceptos bíblicos, no lo que la gente piensa o la gente cree hasta ahora. La salvación es algo una posesión que Dios nos da, que Dios nos regala en su gracia infinita, porque la salvación es de gran precio y nadie puede lograrla por ningún medio jamás. Y el Señor Jesús, él mismo lo reveló y dijo que nadie podía venir al Padre sino por Él. Y es importante tener en consideración que si un ser humano, un solo ser humano, a través de la historia, hubiese podido salvarse por sus propios medios, el Señor Jesús no hubiera tenido que venir al mundo a humillarse y a sufrir aquella muerte terrible en la cruz para proveer de salvación a la humanidad. Acá tenemos en el versículo 6, donde estamos leyendo cómo el apóstol Juan relata también en el comienzo de el ministerio del Señor, como antes que el Señor Jesús apareciera en el mundo, apareciera, digamos, en escena, porque Él ya estaba 30 años aquí ya en la tierra, vino un hombre, dice, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Este Juan que se menciona aquí no es el mismo Juan que escribió el Evangelio. Este se conoce como Juan el Bautista. Y este hombre estaba profetizado ya desde la antigüedad que él iba a venir, cual el heraldo, para anunciar a Israel que el Mesías venía, que venía el Rey, y que ellos pudiesen arrepentirse de su condición de haber dado las espaldas a Dios, de haber olvidado a Dios, para que cuando Él apareciese, entonces encontrara por lo menos a algunos pensando en Dios y en su condición delante de Él. Así, Juan vino para dar testimonio del Señor Jesús. El Señor Jesús, que es la luz verdadera, y el objetivo era que todos creyesen en el Señor Jesús a través del testimonio que Juan el Bautista entregó. Es lo mismo hoy. Nosotros estamos en este lugar dando testimonio de la verdad de las Escrituras. Estamos diciendo a nuestros amigos, a las personas que están en este momento escuchando, que el Señor Jesús, Él vino para liberarte de la condenación por el pecado. Él vino para que tú tengas paz en tu corazón, porque aquel que no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador personal, no está tranquilo, ya que sabe que el juicio de la ira de Dios está pendiendo sobre la cabeza de aquel que está sin Cristo. Juan mismo, dice el apóstol Juan mismo no era en la luz, sino él venía a dar testimonio del Señor Jesús. Y esto lo recalca para que no haya ningún lugar a duda. Y aquella luz, el Señor Jesucristo, verdadera, que alumbra a todo hombre, y cuando aquí se usa el término hombre, se usa en forma genérica, vale decir hombre, mujer. Venía a este mundo, en el mundo estaba, él vivía allí en Nazaret, allí se crió,
allí creció. Una ciudad que para muchos era una ciudad despreciada y una ciudad de la cual un hombre dijo de Nazaret, ¿acaso puede salir algo de bueno? Pero el Señor vivía allí y el mundo no tenía idea, vale decir, la gente no tenía idea de que el Mesías ya estaba presente en la tierra. Y cuando aquí se hace mención de este término, el mundo, aquí no se está haciendo tanto referencia al globo terráqueo, a las ciudades, a los países, sino más bien al sistema que el hombre creó para vivir, según él, feliz sin Dios. Eso es lo que nosotros vemos y conocemos por este término mundo en la palabra de Dios. En muchas ocasiones se hace referencia a eso, a ese sistema en el cual el ser humano no quiere ni desea conocer, ni tener, ni estar bajo el gobierno de Dios, porque lamentablemente el desenfreno del pecado impide a la mente del ser humano que se acerque a Dios. Y el Señor Jesús estaba en el mundo, y el mundo, el globo terráqueo, había sido construido por Él. Él mismo lo hizo. Él había construido todo, incluso a la humanidad misma. Pero el mundo o el hombre no conoció al Señor Jesús. Qué triste y qué lamentable, porque esto aún en el día de hoy, en nuestros días todavía vemos esta misma situación, que el ser humano no le interesa y busca cualquier pretexto, cualquier excusa le sirve para no recibir el mensaje de salvación, para no creer en el Señor Jesús. El versículo 11 nos dice que el Señor vino a lo suyo, vale decir, Él vino al pueblo de Israel que le pertenecía. Él vino a este mundo que también le pertenecía. Él no venía como un extraño a algo que no le correspondía, sino Él venía a lo que era suyo. Él vino a lo suyo. Y cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, en la carta a los hebreos, vemos que era también lo suyo, a lo que el Señor vino, y lo vamos a leer para que usted, por supuesto, conozca a lo que el Señor vino a este mundo. Dice en la carta a los hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y cuando leemos que Él vino a lo suyo, obviamente Él venía a cumplir el propósito de Dios que ya se había establecido en el consejo anticipado y en el conocimiento anticipado de Dios. Se había determinado esta forma de liberar al hombre de la condenación del pecado, porque Dios en la antigüedad había hecho varios tratos con Israel, aquel pueblo que Él eligió desde la antigüedad para poner en Él su nombre. Él hizo varios tratos que les conocemos como
promesas también de parte de Dios. Hay otro término que usamos para mencionar estos tratos de Dios con el hombre, que algunos no están muy de acuerdo, pero las dispensaciones, pero que es una forma de graficar estos diferentes tratos que Dios hizo. Pero en cada uno de ellos había la responsabilidad del hombre en el cumplimiento de una parte, y en todas ellas falló. Y la última dispensación, el último trato que Dios hizo con Israel fue en cuanto a que se ofrecieran un sacrificio, un animal inocente por el pecado de las personas que ofendían a Dios. Y esto tenía que ser un animal sin defecto, pero el hombre falló. Y todas aquellas cosas que Dios ordenó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel las cumpliese, después Dios mismo las desechó. Y usted puede leer en el capítulo 1 del profeta Isaías cómo Dios desecha todas aquellas cosas porque lamentablemente el hombre en su pecado puso sus propios argumentos y al final él no cumplió con lo que Dios le pidió. Además, en la ley mostraba el pecado al hombre, le condenaba, pero no le daba el poder para vivir conforme a lo que Dios quería. La ley decía, haz esto y vivirás. Y sin embargo no le daba el poder para que viviese una vida santa como Dios requiere. En cambio, en la gracia dice, el justo por la fe vivirá. Y Dios nos da todas las cosas que necesitamos para que nosotros vivamos victoriosos en contra del pecado, porque ya el pecado no tiene poder, no se señorea del creyente, porque Dios, a través del Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz, venció a la muerte y venció al pecado y al que tenía el dominio o el imperio del pecado, que es Satanás, el diablo. Así el Señor vino a lo suyo, y también dice, los suyos no le recibieron. Y cuando aquí se refiere a los suyos que no le recibieron, está haciendo alusión directa al pueblo de Israel, aquel pueblo que Dios había escogido para poner en ellos su nombre, para mostrar su amor y su misericordia, pero que luego le volvieron la espalda, que cuando el Señor vino solamente unos contadas personas estaban esperando la venida del Mesías y nadie más. E incluso cuando el Señor nació en Belén de Judea, su nacimiento para los hombres pasó inadvertido, a no ser porque Dios desde el cielo anunció la venida de el Mesías, del Salvador del mundo. Así el Señor vino a Israel y Israel no le recibió. Pero a todos, vale decir, aquellos pocos que en el principio y hasta el día de hoy le hemos recibido como nuestro Señor y como nuestro Salvador, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Queridos amigos, hay muchos que hoy día lamentablemente enseñan y engañan a las personas diciendo que todos los seres humanos somos hijos de Dios, y eso contraviene o violenta lo que estamos estudiando en la palabra de Dios, porque todos hemos salido como hechura de la mano de Dios, criaturas de Dios, es cierto, pero el ser humano llega a ser hecho hijo de Dios solamente cuando nace de nuevo, cuando cree en el Señor Jesucristo, cuando le recibe como su Salvador personal.
porque esto es lo mismo y bien parecido a lo que ocurre en el plano familiar. Uno es hijo de sus padres por un nacimiento. Uno nació en la familia y por supuesto a esa familia y a esos padres pertenece. Lo mismo ocurre cuando el pecador recibe a Cristo como su Salvador personal, cuando el Espíritu Santo hace la obra transformadora en esta persona, ahí recién pasa a ser hecho hijo de Dios y no antes. Bueno, ya la hora nos ha alcanzado y vamos a dejar nuestro estudio por ahora hasta este versículo y queremos invitar a nuestros amigos, a los hermanos para que sigan estudiando la palabra de Dios y aquellos que no conocen ni tienen a Cristo como su Salvador personal, para que vengan a Él, para que Él les salve, porque como vemos en el diagrama que tenemos a nuestras espaldas, hay dos caminos y dos destinos. Uno es para los salvados, el cielo con Cristo, con aquel que murió en la cruz, y otro, lamentablemente, para aquellos que no quieren obedecer el Evangelio, es el camino de condenación. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así estaremos, Dios mediante, el próximo jueves para seguir estudiando en la palabra de Dios. Antes queremos invitarles. Pastor, ¿Sí? me preguntan qué vale el curso bíblico o el texto bíblico que ustedes... El libro. Mire, este curso bíblico tiene un valor de 700 pesos, pero si alguien no lo puede pagar, nosotros se lo damos en forma gratuita. Ahí está, caballero. Bien, entonces queremos invitarles a nuestras reuniones los días miércoles, viernes y domingo, aquí en Pedro Aguirre Cerda 189 a las 7 de la tarde. Ahí no se hacen colectas, las reuniones son cortas, solamente prácticamente es una hora de reunión donde solamente se habla lo que es la palabra de Dios. Les invitamos también a visitar una página en la internet www.iglesialota.cl. Si quiere contactarse con nosotros, ahí hay mayor información acerca de los cursos Emaús y también el horario de nuestras reuniones. Les deseamos que tengan una muy buena tarde y que el Señor les bendiga.
Sacamos lo mejor de nuestro campo, directamente con la receta típica de campo y más leche en su preparación. Yo me alimento con quesos Boyén. Rico y sano con verdadero gusto a leche. Con la receta tradicional del queso de campo chillanejo. Quesos Boyén, sabores de Chillán. Aliméntate sano.